quede el registro, ¿cierto? Bien, ahí, vamos, ahí tenemos un problema. Entonces, Franco, Matías, vamos a dar unos 3 minutitos, 5 minutitos máximo para que lo intenten, ¿ya? Para que intenten hacer ese problema. Así que saquen lápiz, saquen cuadernito y de 3 a 5 minutitos ustedes me avisan si es que terminan antes y lo revisamos de inmediato, ¿vale? Vale, profe.
¿Cómo van? ¿Avanzan? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Terminando? Avanzando. Ya, Franco. 2 minutitos y lo revisamos. ¿Ya? Bien, vamos a revisar. ¿Vale? Franco, ¿qué lo terminó o no alcanzó a terminar?
Me dio otro resultado, nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Que está viendo cómo sacar el costo fijo, o sea, la venta para pagar la unidad y el costo fijo de Monray. Ya. ¿Alguien más intentó hacerlo, Matías? Yo quedé a mitad de camino, profe, nomás. Ya. Entonces, hay que definir algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, debemos recordar que los ingresos, lo vamos a denotar como IDX, ingresos, es igual al precio de venta por unidad, ¿cierto? Generalmente las unidades se denotan como X. ¿Qué otra cosa tenemos? Sabemos que los costos, ¿cierto? Los costos son los costos fijos más los costos que son variables. Y la utilidad, sabemos que son los ingresos menos los costos. Ya, ¿eso está claro, no, chiquillo? Sí, eso sí. Matías? Ya, bien. Entonces, ¿qué datos nos entrega el problema? Dice que una empresa fabrica un producto que tiene costos variables de 6 por unidad. Tenemos que el costo variable son 6 por unidad, ¿cierto? Y los costos fijos son 80. Por lo tanto, el costo total, ¿cuánto es? 6x más 80, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Luego, ya. Luego dice, cada unidad tiene un precio de venta de 10. Por tanto, si tenemos el precio de venta de 10, el ingreso total va a ser 10 por producto vendido, ¿cierto? Por lo tanto, con esa información nosotros podemos obtener la utilidad, porque la utilidad son los ingresos, que en este caso sería 10x menos los costos. Perdón. 6x más 80. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 10x menos 6x menos 80. Por tanto, la utilidad de x es 4x menos 80. Hasta ese punto, ¿hay dudas de lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Por mi parte, no, profe. No, profe. Vale, gracias. Tenemos las tres funciones. Luego me dicen determinar el número de unidades, o sea, hay que encontrar x, porque x es el número de unidades que se deben vender para que la compañía obtenga utilidades de $60, yo creo, y calcular el margen por utilidad. Entonces vamos primero a la utilidad. Me piden que la utilidad sea de 60. Por lo tanto, 4x menos 80 debe ser igual a 60. O sea, 4x debe ser igual a 60 más 80. ¿Cuánto es eso? 140, ¿no? Y si lo dividimos por 4, ¿cuánto es 140 dividido en 4? 35. 35. Por tanto, ahí usted debe responder, ¿cierto? ¿Qué debe responder? Para que la compañía obtenga utilidades de 60, bueno, $60 o 60 pesos, ¿cierto? Debe vender 35 unidades, ¿sí? Luego me dicen el margen por utilidad. ¿A qué se refiere con el margen por utilidad? ¿Cuál es el margen por utilidad? Por unidad, dice. Perdón, por unidad.
¿Cuál es el margen por unidad? Al vender una unidad, ¿cierto? Tenemos, ¿qué tenemos? El valor que gano y lo que me cuesta hacerla. O sea, en este caso serían 10 menos 6. Sí, Vamos a descontar los costos fijos en este caso. ¿Ya? Entonces sería 10 menos 6. El margen por unidad sería de 4. Ese es el margen por unidad más o menos de 4 pesos. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿O les complico un poco estos problemas así? sí, igual algo, pero se entendió bien. Ya. Ok. Entonces, a ver, disculpen. Ya. Ayer, este ejercicio, no estoy seguro de que haya alguien ayer, de los que estuvieron ayer en la clase, ¿cierto? Entonces, hice este ejercicio que voy a colocar ahora. Ya, 5 minutos para que lo resuelvan, ¿vale? Para que comience. 5 minutos desde ahora, ¿vale?
Tienen que avisarme si pueden con el ejercicio o no. Y si no, lo resolvemos y vamos analizando los detalles, ¿ya? Gracias, Bernardo. ¿Cómo va con el ejercicio, Bernardo? Bien, ¿Lo tiene listo o le falta un poco? me falta un poco que entré hace poco. Ya. Ya, Bernardo, póngale nomás. Voy a dar 3 minutitos más para que lo terminen. Ya. ¿Lo resolvemos? Bien, este ejercicio tiene dos caminos. Uno puede ser usando sistemas de ecuaciones. El otro, pero sin embargo creo que con la profesora no han visto sistemas de ecuaciones todavía.
Así que no lo vamos a resolver a través de sistemas. Entonces, aquí dice, bueno, Marco va a la librería por lápices y borradores. Cada lápiz cuesta 120, bueno, esa sigla es centavos parece, y cada borrador 75. Si compró 15 artículos y gastó 1.530, ¿cuántos lápices y cuántos borradores compró? Entonces, habría que primero definir quiénes van a ser los números de lápices. Digamos que X es el número de lápices. Por lo tanto, ¿cómo podría definir según el número de lápices? ¿Cuál es el número de borradores? ¿Se entiende la pregunta, no? Disculpa. Bien. Fíjense que si compramos X lápices, pero me dicen que en total compré 15 artículos, entonces la cantidad de borradores va a estar dada por la expresión 15 menos X. Ahí va a estar dado el número de borradores. Claro, porque si compro 10 lápices, entonces van a ser 5 borradores. Luego de eso, el gasto total, ¿cierto? Es de 1.530. Pero el gasto total son los 1.530, ¿cierto? Pero el gasto total, ¿qué es lo que está considerando? Está considerando el gasto en lápices y el gasto en borradores. Entonces, el gasto total va a ser cantidad de lápices, los números de lápices que compré, a cuánto cada uno, a 120, más 15 menos X borradores, a 75 todos los borradores. Y eso tiene que ser igual a 1.530. Hasta ese punto, ¿hay dudas respecto de lo que acabo de hacer? ¿O no? Bien, el silencio otorga. Entonces estos son 120X. Ya, ¿cuánto es 15 por 75? 15 por 75 serían 25, 2, 5, 1, 5, 6, 7. 1125. 1.125, muchas gracias. 1.125 menos 75X, y eso tiene que ser igual a 1.530. ¿Ok? Entonces 120 menos 75X, ¿cuánto suman? 45X, ¿cierto? Igual a 1.530 menos 1.125. 45X va a ser igual a ¿cuánto? 1.530 menos 1.125, ¿cuánto es? 405. Exacto, muchas gracias, Carla. ¿Cuánto vale X entonces? 405 dividido en 45. ¿Cuánto es 405 dividido en 45? 9. Bien. X es 9, pero además de eso sabemos que, o sea, los lápices son 9. Y 15 menos X representa los borradores. Pero si X es 9, entonces 15 menos 9 es igual a 6. Por tanto, ahí tenemos la cantidad de borradores. Profe, Bien. si esto se hiciera
se hiciera como en un sistema de ecuaciones, se tendría que ocupar las dos incógnitas X y, ¿cierto? Exactamente. Ahí tú tendrías que decir, por ejemplo, X serían los lápices Ya. y serían los borradores, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería la primera ecuación? Que 120 por X sí, más 75Y suman 1530. sí, Y el X más Y suman 15. 15. Y ahí tenía el sistema. Que la hice así. Ya, pero la profe todavía no les pasa sistemas de ecuaciones, ¿cierto? No parece. Entonces no sé si sea conveniente usar esa estrategia, Ya. ¿vale? Ok. Aquí hay un problema bastante interesante. Voy a dar unos minutitos para que lo intenten resolver. Ya. Vamos con ese problema entonces. Este problema, ojalá no le saque ganas verdes, pero voy a darle 5 minutos, 6 minutos para que lo intenten resolver, ¿vale? 5 o 6 minutitos. Si van terminando me avisan y si no pueden con él también me avisan para que lo podamos revisar dependiendo de cómo avanzan todos. Vamos, 5 minutos desde ahora.
¿Pueden con él o no? Sí, profe. Ya. Vamos a darle 2 minutitos a los demás y lo revisamos. Ya. ¿Estamos listos para comenzar o no? ¿Los demás? ¿Cómo están los demás? Yo sí, profesor, no sé mis compañeros. Ya. ¿Podrían manifestarse los demás? Carla, Ignacio, Matías, Franco. Sí, profe. ¿Sí lo pudo hacer Carla? Todavía no. O sea, estoy resolviéndolo todavía. Ya. Bernardo, vamos a darle 1 minutito más a los chiquillos y lo revisamos, ¿vale? Ya.
Bien. Dice, el propietario de un edificio de departamentos que tiene 60 habitaciones puede arrendarlas todas. Si fija una renta de 180 al mes, al subir la renta, algunas de las habitaciones quedarán vacías. Bueno, eso pasa en general, ¿cierto? Porque si te suben el precio, a veces uno piensa en que no necesariamente tiene que arrendar. En promedio, por cada incremento de 5, una habitación quedará vacía sin posibilidad alguna de arrendarla. Encontrar la renta que deberá cobrar con el fin de obtener un ingreso total de 11.475. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Que n, ¿quién va a ser? O podríamos asignarle variable, o n. Supongamos que n, ¿a quién podría representar n? Digamos que n es el número de incrementos. ¿Sí? Sí. Entonces, el incremento en la renta por habitación, el incremento de la renta por habitación será 5n. Ese va a ser el incremento de renta por habitación, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el arriendo por habitación, ¿cómo va a ser el arriendo? 180 más 5n. El arriendo va a ser exactamente de 180 más 5n. Bien. Entonces, bueno, el número de habitaciones no arrendadas, ¿cierto? Va a estar dada por n. De modo que las que se arrendarán van a ser el arriendo, y las que se arrendarán serán 60 menos n. exactamente. Serán 60 menos n. Luego de eso, el ingreso total que recibirá por ese concepto, ¿cuál será? El arriendo por la arrendada. 11.475. Claro. El ingreso total serán 11.475, pero a su vez el ingreso total también viene dado por la renta por habitación y el número de habitaciones arrendadas. Sí. 180 más 5n por 60 menos n. 180 más 5n por 60 menos n. 60 menos n. Es igual a 60 menos n. 11.400. Exactamente. Y eso tiene que ser igual a 11.475. ¿Cuánto es 180 por 6? ¿Por 60? 10.800. 10.800. 10.800 menos 180n más 300n. 300n menos, 5n al al cuadrado. cuadrado. y eso va a ser igual a 11.475. Bien, agrupemos todo en un lado, ¿cierto? Sí. Aquí, bueno, una de las cosas que podríamos hacer de inmediato sería reducir. Eso dan 120n, ¿cierto? Sí. Menos 5n cuadrados. Y el 10.800 lo restamos con el 11.400. A ver, voy a hacerlo un poco más de nada. Y el 10.800 se lo restamos al 11.475 y igualamos a 0, porque aquí tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cuánto es eso? 675. Fíjate que todos son múltiplos de 5, por tanto podríamos dividir por 5 para que nos quede una ecuación más fácil. El 5 en el 120, ¿cuántas veces cabe? 24. 24 menos n cuadrado 135. más 135, gracias. Multiplicamos ahora por menos 1.
para que nos quede el n cuadrado, nos quede positivo. Bien. Factorizamos. A ver ¿cuánto es? ¿El 135 es positivo, profe? ¿O no? Sí. Gracias. Ahí estaba me parecía algo extraño ahí. Voy a continuar acá arriba. ¿Cómo factorizamos ese número? ¿Qué números multiplicados dan 135 y sumados dan menos 24? El 15 y el 9. N menos 9, n menos 15, y eso va a ser igual a 0. Sí, Eso implica que n1 puede ser igual a 9, perdón, n menos 9 va a ser igual a 0 y n menos 15 va a ser igual a 0. Por tanto, n va a ser 9 y n va a ser 15. Tenemos dos alternativas entonces, ¿no? sí, puede Sí. cobrar ambas. Puede cobrar ambas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como n igual a 9 y n igual a 15 son soluciones de la ecuación, ¿cierto? De aquí la renta debería ser fijada en, bueno, ¿a dónde tenemos la renta? La renta son 180 más n, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser la primera opción 180 más 45, perdón, 180 más 9. Ah, no, po. Sí, esto es 5n, perdón. Ahí sí. 180 más 5n. Ahí sí, porque 9 por 5 da 45. ¿Cierto? Eso significa que, es decir, si ocurre eso, ¿cierto? Que sería la primera renta, ¿cuántas habitaciones estarán vacantes? O sea, si la renta es de 225, 51 habitación habrán 51 habitaciones arrendadas. arrendadas y 9 sin arriendo. Sí. Y el segundo caso tenemos que son los 180 más 40, el 5 por 15 es 75, ¿cierto? ¿Cuánto es 180 más 75? 255. Bien. 255. ¿Qué ocurriría en ese caso? Se arrendarían 45 habitaciones. 45 habitaciones arrendadas y 15 sin arrendar. Bien. A ese problema les gustó, ¿no? Sí, está bueno. Ya, muy bien. Eh, Ahora sería bueno hacer uno con desigualdades, ¿o no? Sí, Sí, ya, aquí encontré uno con desigualdades que está bueno también. One second. Ok. Hay algo, una de decisiones, tiene que ver con las decisiones. Bien. Cinco minutitos, 5 o 6 minutitos para que lo hagan, ¿vale? Y lo revisamos, ¿ya? Bueno, no he preguntado si es que con los problemas anteriores hay alguna duda, alguna consulta de las personas que están aquí presentes. Bien. Ya. 5 minutitos y lo revisamos.
Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Lo lograron? No sé si estará bien, pero me da que los días tienen que ser menos a 160. Sí, profe, tú listo yo. Ya, muy bien. Vamos a resolver. ¿Ya? Al parecer le anduvo dando bien, Carla. Bien, entonces, ¿qué vamos a definir? Pues, ya que estamos hablando de días, digamos que D, A mí me dio cerca igual, me dio 161. ya. Bueno, digamos que D es el número de días que se utilizará la máquina al año. Bien. Entonces, si se arriendan, los costos anuales totales estarían formados por los pagos de renta, ¿cierto? Que dice, se arrendará, tendrá que pagar 600 al mes sobre una base anual. Eso quiere decir que el costo, vamos a hablar de la renta primero, del arriendo, ¿cierto? El arriendo serían 600 por 12 meses y los cargos diarios serían 60 por día. Si yo quisiera comprar, ¿cómo sería el costo de comprar? Sería sería el costo anual, ¿cierto? Que serían los 4.000 más el gasto diario, que sería 80 por día. Bien. O sea, 60 por 2, 6 por 2, 12, 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, 0, 0. Serían 7.200 más 60D. Y en la otra queda igual 4.000 más 80D. Entonces, lo que me dicen, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el número mínimo de días al año que se tendrá que utilizar la máquina para justificar y al arrendarla a la vez de comprar? Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí la desigualdad? ¿Cierto? Que el costo del arriendo sea menor que el costo de la compra. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, aquí vamos a tener 7.200 más 60D menor a 4.000 más 80D. ¿Sí? Ya, y esto, bueno, aquí el 80D menos el 60D. Y acá me quedan 7.200 menos 4.000. 7.200 menos 4.000 serían 3.002. y estos serían 80 menos 60, 20D. Podemos tener acá. ¿Cuánto vale D entonces? D tendría que ser mayor a 3.200 dividido en 20. Simplifico y esto sería 160. Por lo tanto, ¿qué tendría que responder? Por lo tanto, ¿cierto? El constructor debe utilizar la máquina al menos 161 días para justificar el alquiler. Porque dice que D tiene que ser mayor que ese 160. Eso es lo que llegaste tú, Carla, ¿cierto? Sí. Pero Hernando dijo 161. Y claro, él tiene razón, porque eso es lo menos que podría utilizar el constructor, la herramienta, ¿cierto? La máquina excavadora. Tendría que usarlo al menos 160 161 días para arrendarlo, para justificar, ¿cierto? el arrendo. El arriendo. Bien.
Bien, chiquillo. Buena interpretación de los problemas. ¿Alguien tendrá alguna duda respecto a ese problema que acabo de proponer o no? ¿O estamos bien ya? Bien. Profe, no Diga. pude anotar mi asistencia. ¿Qué le pasó? No me sale el enviar como todos los martes. Se me había Ya. olvidado decirle. Pero déjemelo ahí en el chat, porfa, Carla, ¿vale? Bueno, ¿Quieren resolver otro problema? Ya estamos más o menos en la hora. Sí, profe. Ya, el último. Este problema también lo hicimos ayer. Ayer en ese apoyo extra que hicimos, así que lo vamos a tomar igual porque está bastante bueno. Listo. Ya, 3 minutitos para que hagan ese. Me llama.
¿Terminó Bernardo? Sí, profesor. Ya, ¿y los demás? Carla, Franco, Matías. Me falta Profesor, poco, profe, para terminar. Ya. Un profesor, minutito y lo revisamos al tiro. una consulta. Consulte. ¿Yo puedo abrir un fondo de inversiones? Eh, bueno, yo creo que cualquiera podría. ¿Ah? ¿Por qué Bernardo tiene pensado algo? Me gustaría abrir un fondo de inversiones. Oiga, Bernardo, ¿y no ha averiguado cuáles son cuáles son los requisitos para poder abrir algo así? Investigué por internet, pero salen los requisitos de España, así que me voy a tener una reunión con el abogado de mi papá esta semana y voy a ver cuáles son las regulaciones legales del país para ver qué puedo hacer. Ya. Sería impeque, oiga. Nos pasa el dato, Bernardo, ¿vale? Sí, encuentro igual que puede ser una solución a la AFP porque yo creo que la salida después sería que cada persona decidiera dónde invertir sus fondos. Claro, pensando en el modelo económico en el que tenemos, ¿cierto? Sí, pues entonces si hago un buen fondo de inversiones, que sea seguro igual, igual harta gente yo creo que confiaría, porque en estos momentos yo estoy invirtiendo en bienes raíces Ya. y, y esos son inversiones seguras. Sí, pues. Entonces me gustaría abrir un fondo porque los que hay no son como atractivos y no sé, pues si copio el de los fondos de inversiones de Cencosud y todo eso, es fácil obtener ganancias. Entonces Eh, quería saber cómo si se podía. yo creo que sí se puede, Bernardo. Yo creo que sí se puede, sí. Pero sí, pues interesante porque uno requiere una alternativa a la AFP, por ejemplo. ¿Cachai? Imagínate, porque ahora la AFP nos estaban diciendo que las pérdidas eran porque LAN está complicado. ¿Cachai? O sea, mi plata está o sea, está en las acciones, mi plata está ahí, pues. Entonces, si ellos pierden, yo pierdo. Pero Sí, cuando pues, ellos ganan, nosotros no ganamos. sí, pues lo que pasa en ese caso es que como los mismos fondos de inversiones son dueños de LAN, a ellos no les conviene sacar las acciones que tenían puestas en LAN y meterlas en otro paquete accionario, sino que las dejan para que no les afecte principalmente. Sí, pues. Entonces es una alternativa súper viable, según yo creo. Porque Mm. yo no soy de ningún conglomerado político ni grupo poderoso que vela por sus intereses, sino yo velaría por los intereses de todas las personas. Sí, pues. Claro, y esa es la visión, es súper importante tener esa visión también para lo que sigue, pues, para el trabajo. Bien, vamos a resolver el problema, pero antes de resolver el problema tenemos que recordar algunas cosas, ¿cierto? Cuando trabajamos con un interés simple, ¿cierto? El interés simple viene, por ejemplo, si nosotros tenemos un monto que se invierte, P va a ser el monto que se invierte, ¿cierto? R va a ser la tasa de interés anual, simple, ¿cierto? Y el T va a ser el tiempo. Además de eso, tenemos que el total acumulado de la inversión, el acumulado, ¿cuál va a ser el acumulado de la inversión? Más el interés, ¿cierto? Entonces, eh, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería nuestra variable? P sería nuestra única variable, ¿cierto? Por tanto, vamos a definir a P como el monto La inversión, invertido, ¿cierto? 4.000. Pero a 8%. Definámoslo así, como el monto invertido a 8%.
Entonces, ahí vamos a tener una cierta igualdad porque tenemos el interés total. El interés total que requerimos al año es de 1000, ¿cierto? Sí. Ese interés total, entonces, bueno, el tiempo también tenemos que el tiempo va a ser un año, ¿sí? Entonces la primera inversión total, va a ser la primera inversión más la segunda inversión, ¿cierto? O sea, el interés total de la primera inversión, a eso me refiero, y de la segunda inversión. El interés total de la primera inversión van a ser los 4000, como bien tú dices, dice que es un 12% anual. Esto lo colocamos en decimal, 0,12, y el T sería 1, que sería el año. Más, y aquí viene la segunda inversión, que es donde va a aparecer la variable, ¿cierto? P, que es el monto que queremos invertir, un 8%, por tanto va a ser 0,08 por 1, ¿sí? Y ahí tenemos el interés total, pero como sabemos que el interés total tiene que ser 1000, eso va a ser igual a 1000, ¿sí? ¿Me siguen o no? Yo sí, profe. 4000 por 0,12, 480, ¿no? 80. Más 0,08p, y eso va a ser igual a 1000. Tanto 0,08p va a ser igual a 520. Sí. Si dividimos 0,520 en 0,08, ¿cuánto nos da? 6500. ¿No? Sí. Se deben invertir 6500 a un interés de 8% anual. Bien. Ok, dudas, preguntas, consultas. ¿Está claro? ¿No está claro? Lo voy a... Ya, lo voy a guardar. Esto es BSC 112. Nosotros somos la sección. Esta es la sección 3. ¿Sí? Lo vamos a cortar a PDF y se los voy a adjuntar aquí para que podamos tener los... sección 3. Ok. Y se los voy a mandar al... Voy a salir de aquí. Y se los voy a mandar... ¿Cuánto le pusimos? A ver. Ya. Y se los estoy mandando. Voy a detener la grabación.